Grabo este episodio a día 2 de abril de 2024 y te digo la fecha exacta porque justo en menos de una semana, el día 8 de abril, empieza el taller intensivo gratuito de 4 días Aprende a salir de tu bucle mental. Es un taller intensivo que voy haciendo a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, lo he ido haciendo varias veces y en él te cuento 4 aspectos principales. Lo primero, lo que nunca te han contado sobre el origen de tu bucle. Lo segundo, el antídoto probado científicamente para una mente llena de ruido. Lo tercero, las acciones concretas para salir del bucle. Y lo cuarto, el método definitivo para calmar tu mente. ¿Vale? Son 4 días de taller en directo, que evidentemente va a quedar grabado para quien no pueda venirse. Se hace a través de Zoom a las 7 de la tarde, hora peninsular española. Te dejo en el enlace en la descripción perdón, al revés, te dejo en la descripción el enlace del taller intensivo para que te puedas unir. Insisto, totalmente gratuito, ¿de acuerdo? Si lo quieres compartir con alguien, pues lo compartes con quien tú sientas, ¿vale? Y nos vemos en una semana en puro directo. Si no te puedes venir en directo, no pasa nada porque estará también el contenido grabado. Y vamos a abordar todas estas cuestiones. Entonces, quería empezar el episodio de hoy diciéndote esto para que ya sí o sí te lo apuntes, vayas mientras estás escuchando a apuntarte, lo que sea, ¿de acuerdo? Que no se te pase porque luego a lo largo del año voy recibiendo mensajes, oye, ¿puedo acceder al contenido del taller intensivo? No. ¿De acuerdo? El taller intensivo tiene unas fechas concretas, evidentemente pues las grabaciones van a estar durante un tiempo, pero no están siempre disponibles para nada, ¿de acuerdo? Entonces, si te interesa, si estás en un momento de bucle, de sufrimiento, que no sabes cómo salir, qué tal, te cuento, ¿de acuerdo? Te lo cuento en este taller intensivo para que sepas pues cómo adentrarte en esta calma mental, que al fin y al cabo es lo que voy contándote en los episodios, ¿no? A lo largo de los ya muchos años, desde 2018 que está este podcast en activo. Dicho esto, esta semana vamos a abordar algo que evidentemente pues está muy vinculado a todo esto, que es ni más ni menos, vamos a hablar en profundidad sobre el origen de tu montaña rusa emocional, porque sé que sois muchos los que vivís en montaña rusa emocional, sé que la montaña rusa emocional es muy desgastante, muy molesta y muy a menudo cuando tenemos espacios de lucidez nos preguntamos ¿y por qué demonios estoy yo cada 2 por 3 en esta montaña rusa emocional? Así que vamos a adentrarnos en ello y, insisto, si quieres saber cómo salir de esta montaña rusa, uno de los caminos es este taller intensivo gratuito, Aprende a salir de tu bucle mental. Así que bueno, empezamos ya. Estás escuchando Cómo vivir con calma mental, el podcast de mindfulness, meditación, coaching y conciencia emocional dirigido por Alba Ferreté. Un podcast que te aporta reflexiones y técnicas para saber cómo gestionar tus emociones y calmar tu mente. Si te digo la verdad, conozco a muy poca gente, de hecho creo que prácticamente nadie que no tenga montañas rusas emocionales. Sabemos que el concepto de montaña rusa emocional lo atribuimos a esas fluctuaciones, ¿no?, intensas del estado emocional de una persona. Y es verdad que hay gente que las emociones las vive más de la piel hacia afuera, con más reactividad, como subiéndose a la ola emocional. Y hay personas que las viven más de la piel hacia adentro, de una forma como más silenciosa, ¿no? Eso que se dice de la procesión va por dentro. Pero al fin y al cabo son fluctuaciones igual, ¿de acuerdo? Que no nos dejemos engañar por la idea de que alguien que no demuestra sus emociones a lo mejor no vive en montañas rusas emocionales, porque no es así. El caso es que es un concepto como que lo tenemos muy establecido, sabemos que quien más, quien menos ha vivido en algún momento de su vida pues montañas rusas emocionales. Es cierto que, digamos que hay momentos vitales en los que es más común o que tenemos más claro que es normal vivir estas montañas rusas emocionales, por ejemplo, en la adolescencia, ¿no? Cuando está todo el inicio de la pubertad, cuando por ejemplo, hay cambios hormonales bestias como pues el posparto, ¿vale? Cosas así, pues damos por hecho de que, pues vale, es normal, ¿no?, tener estos cambios emocionales y forma parte del desarrollo. Sin embargo, digamos que
bueno, lo molesto y lo que nos hace sufrir mucho es, pues estando ya en nuestra edad adulta y queriendo ser soberanos de nuestra vida, experimentamos constantemente estas montañas rusas emocionales, haciendo que la experiencia de vida sea profundamente incómoda y que estemos con esa sensación de estar sujetos a algo que nos trasciende, ¿no? Y por eso surge la idea de que necesitamos controlar nuestras emociones. Ya sabes, si hace un tiempo que estás por aquí, sabes que a mí el concepto de control emocional no me gusta mucho porque las emociones no se pueden controlar, se pueden regular, pero sin embargo, estoy plenamente de acuerdo que sentir que estás sujeto a tus emociones es muy desagradable, ¿no? Aunque fíjate que de entrada sí que me gustaría apuntarte al hecho de que cuando tú te das cuenta de que estás siendo manipulado por tus emociones, empieza a haber una distancia, ¿no? Una desidentificación entre tus emociones y tú. Te das cuenta de que tú tienes unas emociones que son las que te están manipulando, pero que tú no eres ellas. Así que, más allá de todo esto, me gustaría hablar hoy de cuáles son los factores que alimentan esta montaña rusa emocional. ¿Por qué tenemos estas montañas rusas emocionales? Y creo que el hecho de poner conciencia en esto tal vez te ayude a lo mejor a hacer algunos ajustes, a tomar algunas decisiones. Como siempre, todo pensado para tu bienestar personal y para que puedas vivir pues con calma mental, ¿no? Que para eso estamos aquí. Y mira, lo primero que quiero compartirte es que uno de los factores clave es todo lo que tiene que ver con los cambios en la química cerebral, ¿vale? Hay algo que se nos olvida muy a menudo y que para mí es muy importante, y es que somos seres con una base biológica muy importante. La biología está siempre presente, nuestro cuerpo es orgánico y como cuerpo orgánico la química que hay en él es fundamental. Entonces, cuando hay alteración en la producción o la regulación de algunos neurotransmisores, como la serotonina, por ejemplo, que es la que es conocida como el neurotransmisor del bienestar, porque nos ayuda a regular los estados de ánimo, el sueño, el apetito, la ansiedad. O hay también una alteración en la regulación de la dopamina, por ejemplo, ¿no? Que está asociada con la motivación, con el placer, con la recompensa. Aprovecho para decirte, por ejemplo, ¿no? Que todo el tema de redes sociales y demás nos desregula muchísimo la dopamina, porque cada vez que recibimos un comentario, recibimos un like, los niveles de dopamina suben, pero la dopamina es adictiva y nunca tenemos suficiente. Entonces, ¿qué sucede? Que cada vez necesitamos más reconocimiento ajeno, eso nos genera una desregulación muy bestia, ¿vale? O, por ejemplo, también la noradrenalina, que es un neurotransmisor que está relacionado con la respuesta al estrés, al estado de ánimo. Entonces, cuando los niveles son adecuados, pues evidentemente nuestro estado de ánimo es equilibrado, pero cuando no, pues esto se desregula muchísimo. Luego hay otro neurotransmisor que para mí es muy importante, luego te voy a contar por qué, que es el GABA, ¿vale? Es un neurotransmisor inhibidor, en este caso, que lo que hace es ayudar a reducir la actividad neuronal, y cuando estos niveles de GABA están bien, están adecuados, ¿vale? Lo que nos ayuda es a sentir esta calma y esta serenidad que tanto queremos y buscamos, ¿no? Entonces, más cosas. Fíjate, ¿no? Ya de entrada, pues la química cerebral tiene un papel fundamental. La segunda cosa, ¿cuál es? Que afecta, ¿no? Esta montaña rusa emocional, pues el estrés y la ansiedad. Y te digo que el estrés y la ansiedad está vinculado al cortisol, que es otra hormona, ¿vale? La hormona del estrés. Y esto intoxica muchísimo a nuestro cuerpo. Todas las situaciones estresantes, preocupaciones excesivas, ansiedad, esto lo que puede llegar a hacer es a desencadenar cambios emocionales intensos y repentinos. Eso significa que cuando yo tengo la capacidad de regular mi estrés y mi ansiedad, las emociones van a tener otra perspectiva, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es importante que sepamos cómo regular el estrés y la ansiedad. Supongo que vas viendo por qué es importante que te vengas al taller intensivo gratuito de estos 4 días, aprende a salir de tu bucle mental, porque evidentemente vamos a hablar de todo esto, ¿vale? Otras cosas súper importantes, ¿no? Que están vinculadas pues esto, ¿no? A la montaña rusa emocional. Hay cuestiones que tienen que ver con
condiciones de tipo pues el trastorno bipolar, el trastorno límite de la personalidad, ¿vale? Es decir, cuestiones que tienen que ver con trastornos del estado de ánimo y evidentemente esto necesita de tratamiento psiquiátrico, de un diagnóstico y demás. Pero tenlo en cuenta porque, oye, porque a veces uno está en un estado de sufrimiento constante y a lo mejor hay algo más profundo que subyace ahí detrás, ¿vale? Otro tema importante del que hemos hablado aquí varias veces es el tema de los factores ambientales. Es cierto que lo importante no es lo que te pasa en la vida, sino cómo te lo tomas, pero no menospreciemos el hecho de que en la vida pasan cosas y estas cosas tienen un impacto en nuestro psicocuerpo, ¿de acuerdo? Eventos estresantes o traumáticos tienen una influencia que no te puedes ni llegar a imaginar, ¿no? Relaciones conflictivas, problemas laborales o familiares, todo esto son cosas que pueden llegar a desencadenar emociones intensas y variables. Evidentemente que luego va a estar como tú lo gestiones y luego vamos a hablar de todo ello, pero eso está ahí, porque cuando uno, por ejemplo, desarrolla un evento, una situación traumática, una memoria traumática, y eso queda almacenada dentro de uno mismo, una de las premisas para que esto suceda es, en ese momento, a lo mejor no tener los mecanismos, las herramientas necesarias para poder hacer frente emocionalmente a esa situación. Y eso, más allá de que te genere culpa o sensación de insuficiencia o no sé, ¿no? O que te estés juzgando por lo que sea, no deja de ser algo que forma parte de tu crecimiento y de tu desarrollo como ser humano. Hiciste lo que hiciste porque no supiste hacerlo de otra manera y culparte o juzgarte por ello no tiene ningún tipo de sentido. Así que muchas veces no podemos evitar los eventos traumáticos, lamentablemente, sí podemos aprender de ellos, sí podemos iniciar procesos de autoconocimiento y desarrollo a través de ellos, pero las cosas nos pillan como nos pillan. Y eso es generador de estrés. Y eso es generador de emociones intensas, variables, que pueden llegar a desestabilizarnos de alguna forma, ¿vale? Luego está todo lo que te contaba al principio, ¿no? Todos esos factores biológicos, esos cambios hormonales, pues lo que pasa durante la pubertad, el embarazo, la menopausia, que tampoco la he mencionado antes, todo esto evidentemente pues afecta a nuestro equilibrio emocional y es importante, insisto, tener en cuenta que somos seres biológicos a los que donde la química es súper importante, ¿no? Y otro factor súper, súper relevante y del que tenemos también muy poca conciencia y que normalmente no lo tenemos en consideración es todo lo que tiene que ver con tu yo autobiográfico, toda tu historia personal, experiencias pasadas de trauma, de abuso, de pérdida, de situaciones difíciles. Todo esto deja una huella emocional que se activa desde el inconsciente cuando hay situaciones en tu vida similares que recuerden a ese momento de origen por un mecanismo que tiene nuestro cerebro de grabación y repetición. Entonces, ¿por qué te cuento todo esto? Porque si algo observo yo es que hay mucho juicio, mucha autocrítica, mucha exigencia ante la montaña rusa emocional. Como que nos vemos rotos, como que nos vemos insuficientes por tener montaña rusa emocional, cuando la montaña rusa emocional apunta a que hay algo que necesita ser visto, ser observado, ser sanado e integrado. Y evidentemente que es doloroso, evidentemente que se sufre, que es incómodo, pero jamás olvidemos que hay algo ahí detrás que requiere ser visto. ¿De acuerdo? Entonces, te voy a pedir, como siempre, por favor, ya de entrada, que abandones la culpa, que abandones esta sensación de ser insuficiente, de estar roto, de ser un humano de segunda, no sé, porque además otra cosa que hacemos maravillosa es compararnos con los demás, es que los demás no lo viven igual. Y tú que sabes cómo lo viven los demás, hay una experiencia interna que no estás viendo, ¿vale? Así que vamos a abandonar todo esto, lo vamos a dejar ahí de lado y vamos a ver, pues, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer con todo esto? Yo creo que uno de los factores clave principales tiene que ver con la autoconciencia, ¿vale? Y el darse cuenta. El darse cuenta es fundamental porque para poder hacer algo con lo que me está pasando, me tengo que dar cuenta de que me está pasando. Entonces, hay dos caminos. O entro en el lamento, la queja, o entro en un estado de observación consciente para darme cuenta de qué está sucediendo, cómo me estoy sintiendo, qué situaciones lo activan, cómo está
Pues mi sueño, ¿duermo bien o duermo bien? ¿Cuántas horas de descanso tengo? ¿Qué tipo de alimentación? ¿Estoy haciendo ejercicio físico? ¿Tengo un espacio de seguridad a nivel personas? Es decir, ¿qué está pasando en mi vida que me está generando esta desregulación emocional? ¿Necesito efectivamente ir a un psiquiatra, a un terapeuta, alguien que me ayude a regular mi sistema nervioso, mi sistema hormonal y demás? ¿Vale? Es colocarnos en una posición, yo diría más desde el adulto, ¿no? Desde la toma de conciencia para poder hacer algo con todo esto, ¿no? Entonces, evidentemente, la solución o la salida o la regulación, ¿no? de esta montaña rusa emocional puede variar mucho según cuál sea esa causa que está subyaciendo ahí detrás, ¿no? Y, y las circunstancias personales de cada individuo, porque está claro que, oye, una persona que tiene una pérdida de un hijo o ha pasado por una situación pues, traumática, catastrófica, por, yo qué sé, un evento o lo que sea, pues va a requerir una serie de cosas distintas a la que alguien que pues tiene muchísimo estrés en el trabajo. No es que haya dolor de primera o de segunda, sino que pues cada persona, ¿vale? Va a necesitar cosas distintas. Pero sí que es verdad que hay algunas estrategias generales que te pueden ayudar a gestionar y estabilizar estos cambios emocionales, ¿vale? Así que vamos a verlos. El primero, como siempre, es el autoconocimiento. Como siempre. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes tus propias emociones, cuando reconoces los triggers, los desencadenantes, lo que yo llamo ahora los raíles, ¿vale? Esos patrones de pensamiento asociados que hacen que se active ese fuego emocional, ¿vale? Eso ya es el primer paso para poder darte cuenta y poder gestionar de una forma efectiva, ¿vale? Hay muchas formas de iniciarte en el autoconocimiento a través de este podcast, por ejemplo, de libros, de vídeos en YouTube, de 1000 cosas, ¿vale? Yo lo que te recomiendo sí o sí es acompañamiento, honestamente. ¿Por qué? Porque el proceso terapéutico, si tienes un buen terapeuta, lo que hace es ayudarte a mirar en esos lugares en los que tú todavía no has podido llegar, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero, autoconocimiento, de la forma en la que tú sientas que es sostenible para ti en este momento. Otra cosa fundamental, pues ya has visto, si estamos hablando de que hay una base biológica muy importante, de regulación hormonal, de regulación de nuestro sistema nervioso y todo lo que eso implica, pues evidentemente las prácticas de autocuidado son fundamentales. Por ejemplo, a nivel de alimentación, a nivel de ejercicio, a nivel de descanso, ¿vale? A nivel de la práctica meditativa, etc. Entonces, hago aquí un un pequeño camino alternativo. Te contaba antes, ¿por qué es importante, ¿no? Este GABA, ¿no? Que te decía, este neurotransmisor para mí es muy importante. Pues verás, es muy importante porque cuando uno practica mindfulness y meditación, este neurotransmisor GABA, que te recuerdo que es el que nos ayuda a reducir la actividad neuronal, ¿vale? Se regula muchísimo. Cuando practicamos mindfulness y meditación, el neurotransmisor GABA adquiere unos niveles óptimos, algo que ayuda a que se reduzca la red neuronal por defecto, que es este ruido, ¿vale? Esto se reduce y evidentemente esto contribuye a sentirnos con mucha más calma y mucha más serenidad, ¿sí? Así que las prácticas de autocuidado, en las que evidentemente incluimos meditación y mindfulness, son fundamentales. Y vinculado a todo esto está el saber cómo gestionar tu estrés y tu ansiedad, ¿sí? Es decir, ver qué es lo que está generando pues, estrés en tu vida cotidiana, ¿sí? Y desde ahí poder tomar decisiones, ya sea establecer límites, que esto es algo que nos cuesta mucho, delegar, saber cómo resolver problemas, ¿vale? Y evidentemente pues aprender todo lo que tenga que ver con respiración, con manejo del estrés y demás. Y vinculado a esto, pues todo el tema de las habilidades emocionales, la inteligencia emocional, como hay dos factores clave dentro de la inteligencia emocional, que es, uno, reconocer cuáles son mis emociones y dos, regularlas, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando yo aprendo a reconocer y a regular mis emociones, soy capaz también de reconocer las emociones del otro y poder empatizar con ellas y poder comprender qué es lo que está sucediendo en el otro. De manera que a lo mejor si en otro momento me estoy sintiendo atacado por lo que el otro me está diciendo, porque lo estoy viviendo de una forma muy personal, cuando yo aprendo a estar en contacto con mis emociones, a reconocerlas, a regularlas, entonces para mí es mucho más fácil comprender que lo que el otro está diciendo, y cuando
cuando el otro me está atacando, no habla de mí, sino que habla de él. Y entonces, bueno, ahí se genera como una cierta distancia, ¿no? Otra cuestión fundamental, y esto yo sé que lo he hablado varias veces por aquí, por el podcast, es todo lo que tiene que ver con el apoyo, con la red de seguridad a nivel vínculo, ¿vale? A nivel vincular. Los seres humanos somos seres gregarios, nos encanta socializar. Voy a hacer un matiz, no a todo el mundo le gusta socializar, pero sí que somos seres sociales, ¿vale? ¿Y eso qué significa? Pues que necesitamos, biológicamente hablando, esto no nos lo podemos arrancar, necesitamos un espacio, personas donde sentirnos comprendidas, la idea de la tribu, ¿vale? Sentir que aquí puedo reposar, aquí puedo ser yo, aquí puedo estar en este espacio de seguridad, aquí me puedo expresar, me puedo mostrar, si me pasa algo, este es mi lugar de seguridad. Lo necesitamos muchísimo, ¿sí? Y bueno, evidentemente, y un poco reforzando lo que ya te he ido contando, pues hay algo fundamental que es la figura del terapeuta. El terapeuta te puede ayudar mucho a saber cómo, ¿no?, regular esta montaña rusa emocional, porque es la que a través de la metodología propia que tenga cada uno de estos terapeutas, pues te puede ayudar a encontrar tu propio centro, que al final de esto va todo ello. Y, insisto, fíjate que son cosas que tienen como dos pilares fundamentales, ¿no? Estas estrategias generales tienen dos pilares. Uno es la práctica de la atención plena, la otra es regulación emocional. Y precisamente en el taller intensivo Aprende a salir de tu bucle mental, yo lo que te voy a contar es pues cómo a través de estas dos grandes patas, ¿vale?, que son dos herramientas, sí, podemos llamarlo herramientas que están revolucionando todo el mundo, ¿vale? Porque en todo el mundo se habla de inteligencia emocional y de mindfulness. Hay el camino de salida del ruido, del bucle del sufrimiento, para entrar en esta paz que esencialmente eres. Así que, insisto, si te quieres venir, en la descripción del podcast tienes el enlace. Y bueno, yo vuelvo por aquí la próxima semana, me encantará verte en el taller intensivo y si no, pues nada, te mando un abrazo súper fuerte, gracias como siempre por estar al otro lado, comparte este episodio con quien tú sientas y mil gracias por tu valoración de 5 estrellas. Te mando un besito enorme, un abrazo gigante y que vaya fenomenal. ¡Chao!